Evangelio de hoy. Martes 17 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 43 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos lleva a uno de los puntos más elevados de su enseñanza, y quizás uno de los más desafiantes para el corazón humano. Porque no solo corrige una práctica externa, sino que toca la raíz más profunda del alma, la capacidad de amar incluso a quien nos ha herido, incluso al que nos persigue, incluso al enemigo declarado. Algo que parece imposible para la carne, pero que se hace posible en el Espíritu. Jesús comienza citando la ley antigua: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y desde esa fórmula, nos invita a dar un salto de fe. Porque el amor que Él vino a revelar no tiene fronteras, no tiene límites, no selecciona ni discrimina, sino que brota como una fuente inagotable del corazón de Dios mismo, quien hace llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos. Amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen. No es una enseñanza abstracta, ni una sugerencia moral opcional. Es el corazón mismo del Evangelio. Es el reflejo del amor del Padre, que no ama con medida, ni espera que se lo merezcan, sino que ama porque Él es amor. Jesús no nos pide algo que Él no haya vivido, porque en su pasión perdonó a quienes lo crucificaban. Oró por sus verdugos. No respondió con violencia. Y en su entrega radical, nos mostró que el camino del reino no pasa por la venganza, ni por la ira, sino por la compasión sin condiciones, que es capaz de abrazar incluso al que destruye, incluso al que odia. Esta enseñanza nos confronta con nuestro interior, porque fácilmente decimos que amamos a Dios. Pero cuando aparece el enemigo, cuando surge el conflicto, cuando alguien nos hiere profundamente, entonces descubrimos cuánto nos falta para amar como Cristo. Y es ahí donde comienza el verdadero camino espiritual. El de dejar que el Espíritu Santo purifique nuestro corazón del rencor, de la venganza, del deseo de justicia humana. Jesús quiere que seamos hijos del Padre Celestial. No por simple título, sino porque imitamos su forma de amar y su forma de mirar a la humanidad. Porque el verdadero Hijo se parece al Padre. Y si Dios ama a todos, también nosotros estamos llamados a ese amor universal. No como un ideal inalcanzable,
sino como una meta concreta que se alcanza en la oración, en el perdón diario, en la renuncia al juicio. Amar al enemigo no significa aprobar su maldad, ni permitir abusos. Significa no devolver mal por mal. No permitir que el odio del otro envenene nuestro corazón. Significa orar por su conversión. Desearle el bien. Entregarlo a la misericordia de Dios. Y mantener el alma libre del peso de la amargura. Porque cuando no amamos, nos encadenamos a la herida. Jesús sabe que este amor es imposible para el hombre natural. Por eso no es un mandato para cumplir con nuestras solas fuerzas, sino una invitación a entrar en la gracia, a dejarnos transformar por Él, a vivir en Él. Porque solo unidos al corazón de Cristo podremos decir con verdad, amo a mi enemigo. Bendigo al que me ha ofendido. Oro por aquel que me ha rechazado. Jesús pone un ejemplo sencillo pero contundente: si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Y esta pregunta corta como espada nuestro conformismo. Porque amar al que me cae bien, al que me trata con cariño, no tiene nada de extraordinario. Pero el verdadero cristianismo comienza cuando puedo extender la mano al que me odia. Cuando puedo rezar por quien me ha traicionado. Esta perfección que Jesús nos propone no se mide con criterios humanos. No se basa en obras espectaculares, ni en hazañas morales externas, sino que nace de un corazón que ha sido purificado por el amor divino. Un corazón que ha aprendido a latir al ritmo del corazón de Dios. Y por tanto, no responde al mal con más mal. No se endurece por la traición. No se vuelve vengativo ni calculador, sino que se mantiene generoso, abierto y paciente. El amor que Jesús nos pide no es un sentimiento pasajero, ni una simpatía emocional, sino una decisión firme del alma. Una voluntad sostenida por la gracia. Un acto profundo que elige el bien incluso cuando se sufre. Incluso cuando la otra persona no cambia. Incluso cuando todo parece en contra. Porque el amor cristiano no espera reciprocidad. No condiciona su entrega, sino que se da como Dios mismo se da. El mandato de amar a los enemigos, lejos de ser un peso insoportable, es en realidad una liberación. Porque nos libera de la cárcel del resentimiento, de la cadena del odio, del veneno de la venganza, y nos permite vivir como verdaderos hijos de Dios, con un corazón libre, sereno, confiado, que no guarda cuentas del mal, ni se amarga por lo que no puede controlar. Cuando Jesús dice oren por los que los persiguen, nos está dando un arma poderosa. Porque la oración cambia nuestro interior. Nos hace ver al otro con ojos diferentes. Nos ayuda a comprender su miseria, su historia, sus heridas. Y así, la oración se convierte en un puente entre dos corazones rotos, que solo Dios puede sanar. Jesús no nos pide amar de cualquier manera, sino amar como Él. Amar como el Padre Celestial. Y esta medida es alta, pero no es inalcanzable. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y con su ayuda, lo que parecía imposible, se vuelve camino. Lo que parecía absurdo, se transforma en testimonio de amor real.
Ser cristiano no es simplemente evitar el mal, sino vencer el mal con el bien. No es solo no odiar, sino amar activamente. Buscar el bien del otro, aunque ese otro no lo merezca, aunque no lo entienda, aunque nos rechace. Y en ese sentido, el amor cristiano es heroico, porque exige morir al ego, para que viva Cristo en nosotros. Este amor es tan revolucionario, que el mundo no lo comprende, y muchas veces se burla de él. Lo considera debilidad, ingenuidad. Pero es precisamente este amor el que puede transformar la historia, restaurar familias rotas, sanar comunidades heridas, y edificar una nueva humanidad, donde el odio no tenga la última palabra. En este Evangelio, Jesús no está hablando de teorías, sino de la realidad del reino. Porque solo quien ama como el Padre puede habitar el reino. Solo quien perdona, ora, bendice, aunque le cueste, está viviendo ya en la dinámica del cielo. Y eso es lo que Jesús vino a inaugurar, un mundo nuevo, con hombres nuevos. Cada vez que decides no responder con ira, sino con paciencia. Cada vez que eliges orar en lugar de maldecir. Cada vez que decides amar cuando todo dentro de ti quiere cerrar el corazón. Estás siendo como tu Padre del cielo. Estás dejando que su amor fluya por tus venas. Y en ese momento, estás tocando la perfección a la que Jesús te invita. Este Evangelio es una llamada a subir más alto. A dejar de vivir según los impulsos naturales. Y comenzar a vivir según el Espíritu. A elegir caminos que no son fáciles, pero que dan fruto eterno. A confiar en que el bien vence, aunque parezca débil. A creer que el amor es más fuerte, incluso que la muerte. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, nos está desinstalando de una lógica que llevamos muy arraigada en lo más profundo de nuestro ser. Porque el impulso natural es protegernos, cerrarnos, devolver golpe por golpe. Pero Él, con una ternura firme, nos muestra que la verdadera fuerza no está en la defensa, sino en la capacidad de entregarse. Incluso cuando no hay garantía de retorno. Incluso cuando lo que recibimos es rechazo. El cristiano que no ama a su enemigo está todavía en la etapa inicial de su camino de fe. Porque este tipo de amor es lo que nos hace diferentes. No en el sentido de sentirnos superiores, sino en el de habitar una lógica distinta. Una lógica que no reacciona por instinto, sino por gracia. Que no se alimenta del dolor ajeno, sino que lo ofrece en sacrificio silencioso. Como lo hizo el Cordero de Dios. Cada enemigo tiene una historia. Cada ofensor es también una persona herida. Cada agresor lleva dentro una batalla interna que muchas veces desconocemos. Y cuando oramos por ellos, no solo estamos obedeciendo a Cristo, sino participando en el misterio de su redención. Colaborando con su deseo de que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Perdonar no es olvidar. No es minimizar el daño. No es justificar lo injustificable. Es decidir que no vamos a cargar con el veneno del rencor. Es elegir confiar en la justicia de Dios. Y no en nuestras propias manos.
Es liberarnos de la prisión del ojo por ojo. Y abrazar la libertad del amor que todo lo puede. Todo lo espera. Todo lo soporta. En un mundo donde abundan las divisiones, los odios raciales, políticos, religiosos, donde la violencia parece multiplicarse. Este evangelio es una bomba de luz en medio de las tinieblas. Es una profecía viva. Un antídoto contra el odio sistematizado. Y un llamado urgente a construir puentes donde otros han levantado muros. El verdadero poder del cristiano no está en la imposición, ni en la fuerza bruta, sino en su capacidad de amar con pureza, de perdonar sin medida, de resistir al mal con el bien, y de responder a la ofensa con oración. Eso es lo que venció a Roma. Eso es lo que convirtió mártires en testigos gloriosos. Eso es lo que transformó la cruz. Signo de derrota. En símbolo de victoria. Jesús no nos está proponiendo un ideal poético, sino una forma concreta de vivir. Y esta forma de vida solo es posible si permanecemos en Él. Si le pedimos cada día que nos dé su corazón. Si dejamos que nos enseñe a mirar como Él mira. A sentir como Él siente. A amar como Él ama. Entonces sí. Podremos convertir incluso al enemigo en hermano. ¿Cuántas veces? Incluso dentro de nuestras comunidades cristianas. Caemos en el juicio. En la murmuración. En el desprecio solapado. Y decimos amar a Dios. Pero no podemos mirar a ese hermano que nos ha herido. Ahí comienza nuestra incoherencia. Ahí se quiebra el testimonio. Ahí el mundo deja de ver el rostro de Cristo en nosotros. Amar a los enemigos es el criterio de autenticidad del discípulo. Es lo que nos distingue de cualquier otra moral. Porque no se trata de una ética humanista, sino de una espiritualidad sobrenatural. Nacida en la cruz. Sostenida por la resurrección. E inspirada por el Espíritu Santo. Que todo lo renueva. Y si alguna vez sentimos que no podemos más. Que el dolor nos supera. Que el corazón no da abasto. Es entonces cuando más necesitamos caer de rodillas. Pedir a Jesús que nos preste su corazón. Que nos enseñe a perdonar como Él perdona. Que nos lave con su sangre. Que nos devuelva la paz. Y entonces, aunque sea lentamente, iremos avanzando hacia esa perfección del amor. Amar como Dios nos ama. No significa que ignoramos la maldad. Ni que permitimos abusos sin límites. Sino que respondemos a cada situación desde la luz del Evangelio. Buscando siempre la verdad con caridad. Y la justicia con misericordia. Porque el amor de Dios no es ciego. Pero sí es infinito. Y busca el bien incluso en medio del conflicto. Incluso cuando la herida sangra aún. Jesús nos llama a una transformación radical del corazón. Una metanoia que no se limita a cambiar de conducta, sino a vivir desde una identidad nueva. La de hijos del Padre Celestial. Y esta identidad se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Especialmente a aquellos que nos resultan más difíciles de amar. Porque ahí se prueba la autenticidad del amor cristiano. Esta enseñanza de Jesús no es una opción entre muchas. Es el centro del cristianismo. Porque si no amamos como Él ama, no estamos caminando con Él.
Y si no caminamos con Él, nos perdemos. Aunque cumplamos normas, aunque asistamos a celebraciones, aunque digamos palabras santas, el verdadero signo de que Cristo vive en nosotros es nuestra capacidad de amar hasta el extremo. En el día a día. Esta enseñanza se vuelve concreta cuando enfrentamos pequeñas situaciones de tensión. Cuando alguien nos humilla, nos traiciona o nos rechaza. Y en lugar de devolver mal por mal, elegimos el silencio, la paciencia, la compasión. Eso, aunque parezca invisible a los ojos del mundo, brilla inmensamente en el corazón del Padre. Ser perfectos como el Padre no se refiere a no cometer errores, sino a amar como Él ama. Y eso se traduce en actos reales, en decisiones concretas, en gestos diarios, que nos configuran cada vez más con el corazón de Cristo y nos hacen reflejo vivo de su bondad. En un mundo que tiene hambre de perdón y sed de misericordia, el mundo necesita más que nunca testigos de este amor radical. No discursos vacíos, no teorías religiosas, sino vidas encarnadas. Corazones crucificados. Manos que bendicen en vez de golpear. Labios que oran en lugar de criticar. Y ojos que ven al enemigo como un hijo perdido que aún puede volver al abrazo del Padre. Cada vez que resistimos al impulso de la venganza. Cada vez que vencemos con el bien. Estamos haciendo visible el reino de Dios. Ese reino que no es de este mundo, pero que ya está presente en medio de nosotros. Cuando decidimos amar como Jesús nos enseñó, no con la medida del mundo, sino con la medida del cielo. Esta es una batalla interior. Porque todo en nosotros quiere resistirse. Nuestro ego herido grita venganza. Nuestra carne quiere defenderse. Y nuestra lógica humana se revela. Pero si dejamos que el Espíritu Santo actúe, Él irá derribando poco a poco nuestros muros internos. Y transformará nuestras heridas en fuentes de bendición. El perdón y el amor a los enemigos no nacen de un simple esfuerzo humano, sino de una gracia sobrenatural, que debemos pedir con humildad y constancia. Porque solos no podemos. Pero con Cristo todo es posible. Y si cada día lo invocamos con sinceridad, Él nos dará el poder de amar allí donde antes solo había oscuridad. Cuando el Señor nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial, no está imponiéndonos una carga imposible, sino invitándonos a vivir desde la fuente misma del amor. Porque solo quien ama de este modo ha sido verdaderamente transformado por Dios. No por esfuerzo propio, sino por la gracia que habita y actúa en el corazón del creyente. Y lo hace capaz de gestos que el mundo no entiende, pero que Dios reconoce como suyos. Esta perfección evangélica no es frialdad ni orgullo espiritual. Es ternura activa. Es misericordia inagotable. Es valentía humilde, que sabe permanecer en la verdad sin dejar de abrazar al que se ha equivocado. Que sabe denunciar la injusticia sin dejar de orar por el injusto. Que sabe sufrir el daño sin multiplicarlo. Y que sabe responder con bien incluso cuando ha sido maltratado. El mundo considera necio al que no se defiende. Débil al que no responde con violencia. Y cobarde al que calla cuando ha sido ofendido. Pero Jesús nos revela otra sabiduría. La del reino.
donde el más grande es el que más sirve, donde el más valiente es el que ama sin condiciones, donde el más fuerte es el que se deja vencer por la cruz para vencer desde el amor. En la cruz, Jesús nos muestra lo que significa amar a los enemigos. Pues desde ese madero sangriento, no gritó venganza, sino perdón. No lanzó maldiciones, sino bendiciones. No pensó en su dolor, sino en la salvación de quienes lo crucificaban. Y ahí está el modelo supremo de lo que nos pide en Mateo 5, 43 a 48. Amar a los enemigos es también una forma de liberar nuestro propio corazón. Porque el odio nos encadena. La venganza nos envenena. El rencor nos consume por dentro. Mientras que el perdón abre puertas a la paz. Y al gozo profundo de saberse hijo de Dios. Semejante al Padre. No por justicia, sino por misericordia. Esta enseñanza no es para los tiempos fáciles. Es para cuando nos cuesta. Cuando nos duele. Cuando todo en nosotros grita, no. Y sin embargo, en un susurro interior, el Espíritu nos dice, hazlo por Cristo. Y entonces, aún con lágrimas en los ojos, somos capaces de decir te perdono. Y esa palabra, aunque pequeña, cambia todo. En este amor sin límites, se resume toda la ley y los profetas. Porque quien ama así, ya no necesita normas externas, sino que es guiado por el Espíritu mismo, que ha escrito la ley en su corazón, y lo impulsa a vivir en una entrega total. Como Cristo, en quien encontramos el rostro del Padre. No estamos solos en este camino, porque el mismo Jesús que nos pide amar, es quien nos capacita para hacerlo. Con su gracia, su palabra, sus sacramentos y su ejemplo, nos enseña a dejar que el amor sea más fuerte que el dolor, que la compasión sea más grande que el juicio, y que la misericordia triunfe sobre el mal. Amar a los enemigos es un testimonio poderoso para el mundo. Porque nadie queda indiferente ante un corazón que ama gratuitamente. Es el testimonio que derriba prejuicios, que desmonta odios, y que siembra semillas de esperanza. Allí donde todo parecía perdido. Porque el amor de Dios es la única fuerza que puede renovar el rostro de la tierra. Que este Evangelio quede grabado en tu alma. No como una exigencia inalcanzable, sino como una llamada divina a parecerte cada día más al corazón de Jesús. Manso y humilde. Herido pero entregado. Incomprendido pero fiel. Crucificado pero resucitado. Y que en tu vida, el amor al enemigo no sea solo una palabra, sino un acto. Una decisión diaria. Una ofrenda silenciosa. Que eleve tu alma hasta el cielo.